9 de la mañana, 41 minutos, todo está bien. La canción de Carlos Luis. Don Sí, Carlos señor. Luis. Pero presénteme a... Bueno, le damos la bienvenida a la arquitecta Katiuska Miranda, asambleísta electa por la provincia de Manabí, por la Revolución Ciudadana, por el binomio o por la alianza UNES. Bienvenida, Katiuska, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias, don Iván Alucho también, como siempre, el espacio aquí con Capital Noticias nos da la cercanía de la información con nuestra población, no solo en Manabí, sino en el país y el mundo entero. Bueno, ella tiene doble mascarilla, ¿no es cierto? Entonces le podemos... ¿Está bien? Ya, o pegarte un poquito más. ¿Ahí estamos? Exactamente, Muy ahí bien, sí. O gracias. levántaselo un poquito. Bueno, Nos vamos jugando. a ver, Katiuska, Empecemos. más temprano yo decía que yo soy manabita y no ecuatoriano ya definitivamente. Por la siguiente razón. Te parto de la declaración del presidente, si es que ejerce la presidencia, Moreno, de decir, yo pensé que el plan de vacunación lo tenía el señor ministro, un documento, porque un plan de vacunación debe tener los objetivos, los medios y tantas cuestiones. Pero no ha sido así, solo estaba en la cabeza el ministro. Eso nos da la impresión del gobierno que tenemos, de que un presidente de la República ni siquiera conocía que existía un plan de vacunación. Porque los planes de vacunación son políticos. Y eso le pasa cuando un doctor, buen cardiólogo me dicen que es. Sí, es muy lo bueno. pones a Muy bueno. administrar la salud del país y peor enfrentar una pandemia. Yo no entiendo que un presidente de la República no le haya dicho, oiga, en la tarde quiero el borrador del plan de vacunación y llamar a los epidemiólogos, qué sé yo, a los expertos en estos temas, señores, este es el plan que tenemos. ¿Qué pueden ustedes hacer? Bueno, primero tiene que darle 2 millones de vacunas a Guayaquil y 2 millones a Quito, o 3 millones a Guayaquil, 3 millones a Quito. Pero es un ratito, pero son 24 provincias. ¿Cómo le voy a dar a Guayaquil y a Quito solamente eso? Y el resto que se muera. Lo lógico es que diga, muy bien, proporcionalmente al número de habitantes van las vacunas. Elemental, eso es decisión política. Pero decir 2 millones o 2 millones y medio a Guayaquil y 3 millones a Quito es beneficiar a uno y excluir a otro. Eso es lo que está pasando en el país, Katiuska. Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es su apreciación del tema? En primer lugar, hablemos de un desgobierno, estamos a la salida, la población realmente se encuentra en el límite, yo digo, en el borde de la desesperación, definitivamente la falta de gobernanza ha sido terrible. Como estás diciendo, Lucho, esto no es cuestión solamente de ser el presidente, sino de un proceso básico, que lo estás diciendo con la planificación más sencilla políticamente. Es elemental, ¿no es Es cierto? elemental, pero es una planificación. Le pongo planificación política elemental. Proporcional al número de habitantes, proporcional al número de afectaciones de acuerdo al tipo de población que tengamos en el país definitivamente, pero es inconcebible decir que la salud se ha vuelto un privilegio, un lujo, cuando es un derecho constitucional de los ecuatorianos. Y en este caso, lo puedo confirmar, Carlos Rabascal en la gira de la Esperanza, en esta segunda vuelta que hemos estado, vuelve a reafirmar continuamente la solicitud a la vicepresidenta, que es su par, y a quien está de candidato de la otra lista, también a la vicepresidencia de la República, a reunirse para ver la programación, que fueron declaraciones también de la vicepresidenta de la República, la programación de cómo se iba a realizar el proceso de vacunación por la supuesta adquisición del Estado ecuatoriano, que no podemos saber ni el número de dosis que realmente Así se han es. adquirido para el Ecuador, ¿no? Y menos la programación. Hasta el día de hoy se llama para iniciar un proceso de conocimiento por parte de los candidatos a efectivamente ver el traslado de la responsabilidad del Ecuador. Y eso simplemente te da una visión de que nunca hemos tenido quien se preocupe ni esté cerca de su país y sobre todo los habitantes con una indolencia total. No solamente el no haber establecido las prioridades, el testeo de la población, porque básicamente, no solamente por el número de habitantes, hubo que establecerse un testeo de saber cómo la población iba respondiendo a todas las medidas de regulación que el Estado había determinado y que le dio la responsabilidad a los cantones. Y este momento aparentemente vuelve a decir, el país entra en procesos de crisis y entrando en procesos de crisis nuevamente se activa el COE nacional. Es decir, cuando queremos tenemos capacidad y cuando no queremos no tenemos capacidad. Cuando queremos desligarnos de la responsabilidad decimos ustedes cantones. Claro. Pero resulta que estamos entrando a un proceso de definiciones democráticos en el país
y este momento justamente se activa un COE de carácter nacional. Es triste la situación que pasa en el país, pero habrá que tratarla. Mañana estaremos a las 8:30 de la mañana con el expresidente Rafael Correa. Le vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué haría Rafael Correa si estuviera al frente de esta pandemia? Bueno, nuestra propuesta con Andrés, ustedes saben muy bien, nosotros tuvimos la oportunidad, trabajamos junto a nuestro expresidente Rafael Correa. Las decisiones se tomaban y las decisiones eran la programación, la organización, respuesta mediática, la convocatoria que requeríamos todos 24/7. En este caso, con Andrés hemos abierto 2 líneas que son las más importantes. La primera, la digital, para el ingreso de información por parte de la población, en lo cual nos va a permitir registrar. Se ha trabajado con un equipo especializado tanto de médicos, informáticos, epidemiólogos, para poder establecer en el sistema la prioridad, ¿no? Y esto no significa solo porque seas de la tercera edad o estés en primera línea. También tenemos el tema que el sistema dará a personas que también son jóvenes y que se encuentran en nivel de vulnerabilidad y alto riesgo, que deben ser consideradas de acuerdo a la fase de vacunación. Entre 17 millones de ecuatorianos, la norma, y así se ha establecido a nivel internacional, requerimos el 70% de nuestra población vacunada. Pero ese 70% en la programación y en la propuesta nuestra está de 2.5 millones de vacunas mensualizadas. Indiscutiblemente en esto también habrá que ver las fuentes de la adquisición, ¿no? La declaratoria de utilización de fondos necesarios para esta emergencia de carácter sanitario que el Estado no la ha realizado, pagando por adelantado los 2.000 millones de créditos internacionales en vez de haber hecho la adquisición ante la demanda internacional de vacunas. Y eso de ahí te conlleva entonces mirar los tipos de vacunas, de las fuentes de donde provienen y la forma de vacunación progresiva en nuestro país, estableciendo los 4 grupos prioritarios que el Ecuador requiere este momento para que en los próximos meses tengamos el tema. Yo siempre digo, la vacuna es un tema que hace una prevención, como el 30% de la población, y todos lo conocemos, Lucho, de 0 a 16 años no van a ser vacunados porque para ellos no es la vacuna, sino a partir de los 16 años a nivel internacional, hace que tengamos que tomar mejores medidas que incluyen la bioseguridad permanente, en nuestro caso de toda la población, sobre todo infantil. Mire, yo me levanto muy temprano en la mañana y hago un mapeo de la prensa internacional. Muy poco veo lo nacional, que es una porquería, pero veo lo de la prensa internacional, lo que más me aporta, incluso los informes del Banco Mundial o de la OMC. Se califica que la Sputnik 5, posiblemente la rusa, sea la mejor vacuna, la que mejor ha respondido. ¿Por qué este gobierno no ha negociado con los rusos? Es sello ideológico le han puesto. No ideológico, porque el desarrollo de capitalista de Rusia es mucho más agresivo que el de Estados Unidos, incluso en la actualidad. Pero, o es que están pensando que es la misma Unión Soviética que tuvo la disolución en 1991. O sea, ¿por qué no se negocia con Rusia? Simplemente porque has marcado lo mismo que en el país. El odio no te permite ser el gobernante objetivo que un país requiere. Todos los ecuatorianos decimos siempre que necesitamos un gobierno objetivo, el cual perdió la perspectiva real por su odio permanente. Y eso efectivamente, el caso de Rusia, como también la vacuna de Johnson, que es una sola vez la dosificación, se consideran entre las 2 mejores del mundo en los niveles de efectividad que se están haciendo las evaluaciones correspondientes progresivamente, Lucho, ¿no? Y en este caso, imagínate, con un país en el que tú tienes que ser objetivo, estás mirando la salud de tu país, el desarrollo de tu país y sobre todo garantizar la calidad y en este momento el tema de vida para nuestra población. Es indiscutible y nadie va a dejar de desconocer la multiplicación masificada que estamos teniendo de los casos en nuestra zona, que también indiscutiblemente es una responsabilidad, pero digo que también es una disciplina en función de lo que estamos atravesando en el mundo entero, y eso significa, reitero, el tema de bioseguridad que también le estamos enseñando no solo a otros niños, sino a adultos mayores. La disciplina es esencial. Los países orientales, y tú lo estás diciendo, la prensa internacional lo demuestra, los países orientales por su nivel de disciplina son miles de millones, a nosotros nos quintuplican en población, que definitivamente lo están pudiendo conllevar y convivir con ellos. No significa que la vacuna
es la solución. Es una prevención que va a menorar la intensificación, en este caso ya no de la pandemia, de la endemia que estamos conviviendo todos los días, y que va a estar con nosotros ese buen tiempo hasta mirar el desarrollo de la misma. ¿Cuál va a ser la posición en un eventual gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal respecto al sinceramiento de la adquisición de estos 20 millones de dosis de vacunas que ha dicho el gobierno, que no da a conocer cuánto ha invertido ni cuánto vale cada vacuna, y menos la lista de los vacunados VIP? Sí sabemos también que en los 53 próximos días no va a llegar vacuna sino hasta septiembre. ¿Va a haber una fiscalización real de si en realidad, porque en lo personal, Katiuska, a mí me quedan serias dudas sobre los arreglos, entendimientos o adquisiciones de esa cantidad de vacunas por parte del gobierno actual? ¿Va a haber una fiscalización, una suerte de sinceramiento con el país respecto de qué es lo que se hizo en adquisición de vacunas, con cuánto realmente se cuenta y cuáles serán los pasos inmediatos que dará para abastecernos justamente de la vacuna de tal manera que la población pueda ser vacunada en el menor tiempo posible y no como las predicciones que hacen en 3 años más o menos a este golpe que vamos? Bueno, por eso reitero que no han dado ningún tipo de programación. No sabemos si efectivamente la vacunación No hay nada. no esté hecha la adquisición de lo que ellos dicen que hay 20 millones de dosis, porque si ya estuviera la transparencia que requiere nuestra población, tendrían que haber trabajado con los pares, lo que se ha venido exigiendo durante todos estos días de nuestra campaña, para poder transparentarle al país cómo está, pues. ¿Dónde está la adquisición, los números de certificaciones? Un proceso de fiscalización no es el resultado, y ahí sí estamos de acuerdo con Lucho. La gente lo que espera es la solución. Y la solución significa que los procesos que tengan que llevarse con la transparencia, el proceso de fiscalización, el tema que es, yo digo, la verdad para nuestra población, significa que la otra parte, que es en este caso nuestro binomio con Andrés Arauz y Carlos Rabascal, hagan definitivamente, yo siempre digo, el ejercicio de poder lograr dar esa solución. Y no significa que puedes esperar, porque si tú llegas, tienes muy fácil, haces el cruce de información, es un tema más administrativo en el que verificamos si el Ministerio de Salud Pública, a través del portal de compras públicas que libera, este es un tema de licitación internacional, efectivamente ha hecho la compra. Es decir, llegas, pides el informe, está o no en adquisición internacional, salió o no el pago correspondiente a las firmas o farmacéuticas en este caso. Si eso no se encuentra, no vas a tener ningún problema. Igual, 20 millones de dosis, estamos hablando de apenas, si es las 2 dosis que se está entregando para 10 millones de habitantes. Apenas para 10 millones, Claro. Estamos hablando en este caso del 70% de la población, ¿no? Sí. No podemos entrar en la programación y sería indiscutible para el Ecuador decir que vas a demorar 3 años. El proceso de vacunación es un proceso programático que ya está establecido en nuestro plan de trabajo, y todo aquello que no ha sido establecido, lo mismo que haces en derecho lo vas a deshacer. ¿Pero por qué? Porque tienes que trabajar este momento. La solución tiene que ser inmediata, la declaratoria, la revisión de los fondos, sino el estado de excepción del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública. Es decir, esto no es inventarnos el agua tibia. La planificación es lógica. Es lógica que llegue el ministro, revisa cómo está, qué es lo que debe intervenir. Y te voy a poner un ejemplo y básico. abrir el abanico también para adquirir las vacunas de la Sputnik 5 y la Sinovac de Rusia y China, ¿no? Aparte, no, lo más importante no solo ello, quienes tengan la capacidad de abastecernos el tipo de vacunas que requiere el país. Esto no es entrar solamente a esa gran cola de espera de otros países. Claro. Si nosotros estamos pagando las vacunas, nuestros países no pueden entrar a la espera de que los otros grandes países estén. Tenemos que buscar las farmacéuticas que nos den la garantía del tipo de vacuna, establecer las alianzas correspondientes con los países, y voy a tomar la palabra que dijo Lucho, hasta con el tema de ideología política, si fuera el caso que así lo están queriendo establecer. Pero no es ese el tema. El tema es saber que podemos tener 2, 3 o 4 de las farmacéuticas internacionales que vayan abasteciendo programáticamente lo requerido para nuestro país y poder avanzar en la programación. Y en este caso, si tú estás hablando de 2.5 millones de vacunados, estamos hablando que en 4 meses estarías sobre los 10 millones aproximadamente. El 70% de la población. Un poco más, obviamente. te requerirías un mes más. No estamos hablando que con el margen y maniobras estás en un semestre, tienes que estar bordeando esta primera fase preventiva de nuestra población, que tampoco, reitero, significa que no seamos responsables, sobre todo disciplinados en cuanto a medidas y regulaciones en el país para poder
convivir, sobre todo para nuestros adultos mayores y los niños, que tendremos que ver las fases de programación en el tema de escolarización y educación. Una última cosa de mi parte, Katiuska. El CAL aprobó el tratamiento de la ley de fortalecimiento de la dolarización del país. Va a pasar al Pleno para su discusión en primera y segunda. En el evento de que esta ley pase en estos 53 días, ¿ya han conversado ustedes sobre la posición que van a tener frente a ella cuando sean o cuando estén ocupando las curules de la Asamblea Nacional? ¿Posición de reforma o de derogatoria? ¿Cuál sería la posición del bloque de Revolución Ciudadana? A ver, nosotros estamos muy claramente establecidos que el tema es el fortalecimiento de la dolarización. Sin embargo, la ley que ellos tratan de introducir quitan los marcos regulatorios correspondientes a través del Banco Central del Ecuador. Esos son los temas de fondo. El título es marquetero. Nada más. El título es no tiene nada de fortalecimiento de la dolarización. Exacto. El título es para decir a la población: yo salgo, pero verás que yo dejo fortalecida la dolarización. Simplemente es el título marquetero. Si miramos el fondo, realmente es que el sistema de regulación que requiere y se maneja a través del Banco Central, y que es el trabajo que debemos establecer, que es la transaccionabilidad de la banca privada, que es la que ha ganado rotundamente durante esta pandemia mucho más de lo esperado, significa que lo estás haciendo a favor de los pocos y no de todo el país que lo requiere. En este caso, tenemos que entrar a las definiciones, y las definiciones son claras. Si no hay reformas, son derogatorias, pero 53 días, a excepción que logren esos bloques y que el país entraría a un proceso muy inestable. A ver, ¿qué te pero necesitan 91 votos para poderla aprobar? Esa ley. Claro. 91 votos. 91 votos, las 2/3 partes. Hay que ver si tienen los votos. Por eso estamos hablando 53 días con el tema de establecerlo en primera y segunda, que ya ha sido de vuelta, porque fue de vuelta en el proceso de evolución. Significa que obtener 91 votos ante una crisis, o la múltiple crisis, como le denomino ahora, que pasa en nuestro país, en otros países también, pero en nuestro país es una múltiple crisis. Estamos hablando económica, política, social y sanitaria, pues. Sí, señor. Nosotros es histórico. Y Lucho y don Iván, usted no podemos decir que nosotros los manavitas sí somos, yo digo, grandes guerreros y vencedores de las grandes adversidades que nos han sucedido. En el caso de nosotros, en Cantón Manta, por ejemplo, la caída del avión. La caída del avión fue crítica, es la primera vez que históricamente nosotros habíamos cruzado por un desastre de tal nivel. Tuvimos el fenómeno del Niño múltiple con el terremoto de Bahía, hemos tenido el terremoto del 2016 y dijimos, por Dios, ¿no? Hemos pasado lo que tal vez una memoria humana en tan corto tiempo, es un corto tiempo. No lo han pasado. No lo han pasado otros. Y ahora con la pandemia, nosotros somos generaciones que hemos estado en un desastre generado humanamente, el antrópico, que se denomina el natural, y ahora algo que nunca lo habíamos podido ni siquiera imaginar. Entonces, en este caso, hay que trabajar fuertemente, yo reitero los temas, y el tema del fortalecimiento de la dolarización, nosotros sí lo hacemos como propuesta, como un programa. No es solamente decir, mira, así lo vamos a hacer. Tenemos un equipo que maneja macroeconomía y microeconomía, que inicia desde la cabeza de Estado, en el caso de Andrés, también como el de Carlos, y estamos hablando que se fortalece cuando tú tienes los temas importantes, lo público y lo privado, la inyección desde lo público en el tema de inyectar economía. La gente quiere inyección de economía, esa la da el Estado, para poder volver a establecer un poco las economías locales como las nuestras, que están afectadas por la pandemia. ¿Dónde se generó el tema más importante? Son los microemprendimientos, pero también con una simplificación. ¿Cómo puede ser competitiva nuestra gente y no quebrar si tienes intereses tan altos desde la banca que no te permiten ser competitivo? Todos aquellos temas consideramos, nosotros los hemos puesto, ese es un programa y vamos a decirlo, ¿no? Rafael Correa hizo un cambio estructural para el Ecuador. ¿Saben cuál fue? Generar instrumentos que, aunque se consideren extremadamente técnicos, esos instrumentos saben a dónde se va el país. El país debe establecer sus metas y objetivos que, si revisamos a lo que hizo el señor Lenín Moreno, este gobierno, no tiene establecidos objetivos y metas como nosotros decimos, así es demandante la Constitución y que deberá haberlo ejecutado. Sin embargo, también se puso un plan que tienen que haberlo, digamos, finalizado o implementado durante estos 4 años de gobierno. ¿Sabe lo que me preocupa? Antes de concluir, pues nos ve el tiempo también. Se vacuna Pichincha y Guayas, ¿no es cierto?, por esta exclusión y discriminación que existe. Están llevando al Ecuador
a tener sus propias mutaciones. Porque si tú contagias a una persona vacunada con la primera vacuna, acuérdate vos que tú te vacunas en la primera vacuna y tienes que cuidarte extremadamente hasta que desarrolle los anticuerpos. Así es. Bien. Pero al tú afectar a un vacunado, por lo general ese virus muta. ¿No es cierto? Y si el virus logra afectar a una persona con 2 vacunas, que dice que la Sputnik 5 tiene una garantía de 90 y 91%, pero hay un 10 o 9% que por más que se haya vacunado se va a infectar, ¿no es cierto? Claro. Al infectar a esa persona con 2 vacunas, es peor la cosa, la mutación, porque el virus afecta y se hace mucho más fuerte, mucho más rápido. Y esa persona es agente contaminador. Entonces, con esa posición bicentralista de que hay que salvar la vida a Quito y a Guayaquil, que es criminal, lo que están llevando al Ecuador es a que desarrollemos virus más letales aquí en nuestro país. O sea, eso es yo no soy médico, pero estoy informado, ¿no es cierto? Y es terrible eso, Katiuska. Bueno, Lucho, te comento que yo escuché ayer las declaraciones tanto del actual presidente de la República como el ministro y dijeron 20.000 dosis se están distribuyendo en el país por semana. O sea, 20.000 tampoco es que vamos a decir que alcanzan a vacunar ni siquiera el 25% de la población. Menos de 1.000 por provincia por semana. Ya, y se ha dicho que se va a poner, y supuestamente se va a ubicar 1.000 dosis para nuestra provincia, 1.000 dosis cada semana. Estamos hablando, imagínate, con 1.000 dosis por semana. ¿Ya? 1.000 dosis por semana son 52.000 en el año. Claro. 25.000 se vacunaron. Sí. Y somos 1,5 millones. Y en este caso, solo para Manta y Puerto Viejo, para trabajar, si fuera la priorización, una planificación básica, la primera línea, los adultos mayores, los niveles donde hay mayores niveles de contagios en el testeo procedente, deberías arrancar durante el primer mes no en menos de 25.000 dosis. No menos de 25.000 dosis, que hablamos de más o menos el 5 al 10%. ¿Qué sucede, mi querido Lucho? Eso de ahí, vuelvo a reiterarte, si fuera tanta la seguridad de que vas a poder mantener, o en este caso, vacunar a las poblaciones de Quito o Guayaquil, te aseguro que no dirías que estás dando 20.000 dosis públicamente. Obvio. Porque las matemáticas no cuadran por ningún lado. Obvio. Y siempre serán exactas, ¿no? Entonces esto vuelve a ser un tema cuando miro y digo, políticamente le digo a la población, estén tranquilos que nosotros estamos dejando la solución dada. Pues la solución no está dada porque multipliquemos y dividimos y no salimos por ningún lado. No se sale así. No se sale. Entonces, en este caso, mi querido Lucho, reitero, para nuestra provincia, sobre todo, el día de ayer se dijo que habían llegado solo 500 dosis para Puerto Viejo y 480 dosis para Manta. ¿Y el resto? Te aseguro que pregúntale qué sucede en Manta, porque ese número de dosis no han llegado. Nos corresponde este momento, las mutaciones son... Y ese no es el caso, y el resto, y Ipijape, Rocafuerte, Itosagua, Jaramijova, Montecristi, 20 cantones adicionales que los encontramos también limitantes y en fronteras con otras provincias. Claro. El proceso de mutación es el que mayormente debemos cuidar, efectivamente. Sí, así es. Y nosotros como exigencia, y sabemos muy bien también en nuestro caso con Andrés y Carlos, el tema de la máxima capacidad que el Hospital de Especialidades de la provincia debe generar este momento. Inclusive, teniendo las normas internacionales que no se había pensado en una pandemia de este nivel, tenemos que hacer un alcance y poder incrementar unidades que efectivamente tienen que ayudar a asistencia a nuestra población. Ese hospital está en su más mínima capacidad. Si estuviera en su plenitud, así lo digo, no puedes haberte pasado por odio quejando 4 años. La solución para la provincia son soluciones que van más allá de mi sentimiento interno. Estamos hablando de que un país te eligió. ¿Qué significa? Si tuviéramos a la máxima plenitud del hospital de especialidades, aunque tuviéramos la no construcción de las otras unidades que quedaron, significaría que pudiéramos atender básicamente a la provincia y eficientemente a nuestra provincia. Son 530 camas. Son 530 camas que operarían conjuntamente con
el hospital del IES que también tenemos en Manta con la máxima capacidad que se puede instalar. Suficiente. Sí. Entonces, esto de aquí, definitivamente, yo vuelvo a decirte, la negligencia con una ceguera política, un odio implementado y queriendo destruir lo que has dejado, es terrible. Las autoridades no tienen que irse contra la población los elige por confianza y cariño. Y la respuesta es soluciones, reitero, soluciones a nuestra población. Ayer estuvo aquí en mesa de diálogo, nos acompañó una mañana la asambleísta electa también como usted, Katy, Pamela Aguirre de Imbabura, y expuso una denuncia realmente preocupante, que hay disposiciones emanadas desde el Ministerio de Salud, de vacunar. en el sentido de que cada frasquito que contiene 5 dosis para 5 personas, Se vacunan 6. se vacunen 6. Estás bajando, obviamente, la capacidad de inmunidad en la primera vacunación, pues, y en la segunda de la misma forma. Es decir, no vas a quedar con el 94% de Con protección 90, de inmunidad. por lo menos. Por 90, 80 y pico por ciento. Realmente es preocupante eso ¿Quién de ahí. dice? A ver, vamos a retomar un caso de un país hermano como el de Chile, lo que citaba Lucho. A mí me gusta todos los días también verificar rápidamente las estadísticas. Me encantan los números en ese sentido. Yo digo que cuando tienes los números claros, sabes y proyectas lo que quieres de tu país, de tu gente, dónde vas a poder llegar, con cuánto de efectivo vas a poder estar, cómo vas a poder regular. Y honestamente vas a saber los escenarios en los que vamos a tener que cursar. El tema de la salud pública en Chile fue eso, ¿no? Lograste, llevaste la dosis, pusiste a 10 millones, pero resulta que estaban en la primera fase, pues, en su primera dosis. Y la gente asumió que todo estaba normal. Y mira la crisis sanitaria que tiene este momento Chile. Que ha vuelto a confinarse. Porque se ha vuelto a confinar y se volvió a confinar por lo que dice Lucho. El nivel de mutación, el nivel de sensibilidad durante esa primera dosis, al no llegar la segunda dosis que les tocaba en un tiempo programado, hace que la irresponsabilidad, y vuelvo a decir, la disciplina de la población, le pase la alta factura a un país hermano con una crisis El virus de ese te nivel. muta. Ya. Perú está desbordado. Sí. Estamos viendo, Perú el día de ayer declara una emergencia sanitaria de tal magnitud nunca vista en su historia. Y nosotros volvemos a decir, es la responsabilidad de que si tengo un frasco de dosis para 5 personas va a ser efectivo para 5 personas. No es porque le quite un poquito, Claro. voy a inmunizar a 6 personas. ¿Sabes a cuántas personas le voy a hacer daño? A 6. Los programas de vacunación, lo digo, yo tengo un programa por el tema de alergias. Tiene las dosis y medidas exactas en la fecha que debes ubicártela. Si no te las pones No en hay la fecha, efectividad en el tratamiento. no va a existir Así es. efectividad y las Así es. reacciones son sumamente más severas en quienes, digamos, trabajamos en los temas de estos procesos de vacunación de las diferentes enfermedades. Entonces, mi querido Iván, el tema de la denuncia puede ir, pero yo siempre digo, las personas que van a ser vacunadas, nos toca este momento también, que vayan verificando cuando les van a poner, dice, ¿cuánto me toca a mí? En las jeringuillas correspondientes, por favor, enséñeme para ver. Ya no nos va a tocar más Claro. también como ciudadanos. ¿Cómo nos podemos confiar y cómo la garantía? Tenemos Yo que siempre convertirnos en vedores. Exacto, Claro. veedores. Eso es el espacio más importante, interiorizarnos, no podemos ser reactivos. La gente y el personal, por ética, no lo debe hacer. Sabemos que requieren el trabajo, lo sabemos, pero en tal caso de ese directrices, a mí la gente, es que es verdad, nosotros los pobladores me vamos a exigir, ante lo que estás con el tema de Pamela, decir, a ver, déjeme ver la dosis de la vacuna que me corresponde. Y lo digo porque así lo veo cuando me van a hacer. A ver, déjeme ver la dosis de la Claro, vacuna claro. para saber. No haya habido, y hay casos en que si el tema de de la transportación, la forma de congelar, la forma de mantener, la refrigeración, Ese es etcétera, otro. etcétera, ese es uno de los temas más complejos y delicados en los procesos de vacunación, por si acaso. Entonces, eso también sabemos que eso que le llaman inoculación de la vacuna es de muchísimo cuidado, Iván. Tenemos poblaciones muy alejadas que al momento que se inicien los procesos de vacunación, tenemos que también tener la garantía y dar la garantía como Estado de que las personas reciban en las condiciones que hay que transportar, mantener en refrigeración lo pertinente a este tipo de vacunas que vienen desde otros países y que tenemos que obligatoriamente cumplir las normas establecidas para que la efectividad sea la esperada. Y ahí sí, reitero lo de Lucho,
el 90%, el 93% no significa la total garantía. Así es. Así Es es, una de acuerdo. prevención y volverle a decir a todo mundo, mascarillas, alcohol, agua, jabón, cloro y sobre todo que Seguir nuestra gente manteniendo las medidas de bioseguridad. las medidas de bioseguridad hasta mirar lo que sucede. Nosotros no podemos exponer a nuestras futuras generaciones, que son los niños hasta los 16 años, los cuales no entran en la vacunación a nivel mundial. Gracias, Catiusca.